verano nos fuimos a navegar por la mañana, él y yo, y él se había acostado tarde, se había quedado desvelado viendo una película. Y me contó la película, una especie de, no sé el título de la película, la cogió empezada. Era una comedia italiana, pero de hace bastantes años, que estaba ambientada en el purgatorio. Los personajes estaban muertos y estaban en el purgatorio esperando a poder pasar al cielo. Y el título de la película era que para poder pasar al cielo tenía que llegar el momento en el que nadie lo recordase ya en la tierra. Dice, había uno allí que estaba desesperado, que era un escritor famoso, y entonces claro, no, el tío llegaba en el purgatorio 500 años porque la gente no se olvidaba de él, ¿no? Yo me temo que mi padre estaba en el purgatorio. Certamente, a memoria de Paco Cacharro segue a estar plenamente viva entre os lucenses. E non é que se recorde dentro dunha lóxica nebulosa que a distancia vai formando. A memoria é fresca e viva. Francisco Cacharro era y sigue siendo un icono lucense. La única diferencia que parecía ver en su día entre él y Dios es que al segundo no lo podías parar por la calle para pedirle un favor. A mí su presencia me imponía, la verdad. No sé, notabas que estaba y coincido, reservado, pero también tenía tonos de cariño. De vez en cuando yo recuerdo mucho que pasaba a tu lado y te acariciaba la cabeza. Para José Luis Otero era próximo y accesible para todos. Mire, es que me dijeron que eras hija de Cacharro, tal, y pues yo soy fulanito y me cuenta una anécdota, pero eso multiplícalo por muchísimas personas, de cuando tu padre era joven y siempre paraba aquí y se tomaba un café y tal, y así unos y otros y otros y otros. Luciano Pérez apunta que era un amante da música e mero lembra ter cantado con él cancións galegas con grande sentimento. Mejor que Jorge Negrete, cantaba rancheras, que eso era impresionante. Fer Rodríguez Rocha afirma que nel se podía confiar, nunca defraudaba. Para Labrada Losada era todo un señor. Pero del santo del rey. El santo del cumpleaños del rey, eso sí que no lo sé. Obligaban a ir de chaqué. Y él, yo recuerdo la discusión en casa, porque tú discutías con él, porque él dijo que no se ponía el chaqué y que iba a ir de traje y corbata. Y fue. Y fueron él y Santiago Carrillo. Hay una foto de la reina Sofía, mi padre y Santiago Carrillo partiéndose de risa los tres. Y Carrillo y mi padre de traje y corbata normal. A presidenta do Partido Popular de Lugo, Elena Candia, ten un especial interese na figura de Paco Cacharro. A xestión política a veces tamén queda no recordo dun neno, no meu caso, ca necesidade que había de colocar unha marquesina para protexernos da choiva nos invernos galegos que sabemos que son duros. Atopamos a receptividade e, sobre todo, a inmediata resposta dun presidente da Deputación, Cacharro, que sen dúbida tiña moitísimo poder, pero que con ese xesto tamén demostrou unha gran sensibilidade. Para Mariluz Abella e Maridosi Sáenz era un compañeiro extraordinario. Manuela López Besteiro di que era firme e tenaz nas súas ideas ata o extremo. Para Pepe Cora era hábil conseguidor. ¿Recuerdas cuando la isla de Sálvora, que habíamos ido, la isla de Sálvora era privada? Y tenía un guardia armado. Y entonces mi padre cogió un día la lancha y dijo, vamos hasta Sálvora. Papá, que no se puede entrar en Sálvora. Además, en Ribeira corría la leyenda negra de que te disparaban con las escopetas, no sé. Y entonces llegamos a la isla de Sálvora, que entonces era privada, entramos y atracamos. Me dice, baja tú y amarra. Salté yo al muelle y amarré. Y en esto veo un señor con un sombrero pajillo, una escopeta y una especie de cinturón aquí cruzado, bueno, un personaje como salido de una novela de Benet. ¡Oiga! Y yo, lo veo, me empieza a gritar, le digo, hable con el patrón, a mí no me diga nada. Mi padre estaba en ese momento dentro del camarote, removiendo, sacando cosas, que aquí no se puede estar, que no sé qué, que tal y cual. No se estaba echando.
mi padre tuvo unas palabras con él y nos enseñó la isla entera. Serio, de fonda formación científica e humana para Arias Roca. Para Pilar Falcón, un home que se nutriu da terra e da cultura de Galicia. García Leira lembra que coñecía a provincia como a palma da man, sinalando Ángel Fernández que coñecía todos os camiños e todos os atallos. Mi padre se había comprado un Citroën Mehari. El Citroën Mehari era un coche, era el chasis de un 2 caballos con una carrocería de plástico y lona. Con ese coche él recorría, iba a las escuelas, inspeccionaba, se quedaba a comer, se quedaba a cenar, se quedaba con la gente, escuchaba los problemas, volvía. Él me contaba también que los ingenieros de caminos de la Diputación les sorprendía mucho el conocimiento que tenía, no ya de la geografía de la provincia, sino de la red viaria. Él la conocía prácticamente tan bien como los propios ingenieros, porque lo había recorrido. Y sabía todas esas intrincadas redes de caminos. En cuenta que Lugo tiene 11.000 núcleos de población, ¿no? Pues se las conocía al dedillo. Cacharro era inteligente, agudo, cun gran capacidade de análisis, moi bo conversador. Tiña tamén unha gran capacidade para a ironía e un fino sentido de humor. E, por suposto, foi un dos grandes valedores do campus universitario de Lugo. Miguel Cabana di que tiña un aguillón político sempre afiado e certeiro, sempre letal. Carmen Chipe di que era serio, responsable, cumpridor, traballador. Xeneroso e culto para Francisca López. López Bourio afirma que era un visionario cos pés na terra. Para Santiago Fernández Rocha foi figura clave da política lucense durante un cuarto de século. Entonces, ¿qué ocurre? Que era un hombre que no hacía ostentación de esa cultura que tenía, que hablaba en un lenguaje sencillo, natural, que huía de las sofisticaciones en el discurso. E Xosé Luis Barreiro Rivas acredítalle un liderado provincial tan nacente como indiscutido, sendo Lugo o seu punto de apoio para mover o mundo. Donde mejor estábamos era en casa, comiendo un platiño de caldo que le gustaba mucho. Jamón. O sea, sí, nos fue bien también así. O sea, yo comprendía que fue senador y todo esto, pero también gracias a lo que él trabajaba en política, todo lo que hacía, pude tener a mis hijos estudiando fuera, a los 3. Cando eu cubría a información da Diputación Provincial na década dos 80, a figura política de Cacharro era o máis parecido a dun xefe de Estado dun pequeno gran país como era a provincia de Lugo, de menos de 500.000 habitantes. En Madrid, no Senado, como embaixador plenipotenciario desa República Lucense na capital de España. E que nos deixou Cacharro? Para Víctor Portomeñe, unha provincia notablemente mellor da que tiña herdado. Román Rodríguez di que o Campus Terra non existiría sen Cacharro e que grazas ao seu traballo Galicia ten o ensino de maior proximidade de toda España. Luis Felipe de la Cruz recalca que foi figura fundamental para a veterinaria, a Fundación Rofcodina e o campus. E Juan Carlos Armesto asegura que a primeira persoa con visión de futuro que apostou pola Ribeira Sacra foi Paco Cacharro en 1993, cando animou a Baltar a asinar o xa histórico convenio de promoción turística. Desempeñou 3 cargos moi importantes por elección popular, pola súa valía e pola súa maneira de ser. E fixo de tal xeito que chegou a existir na consciencia social da xente, da maior parte da ciudadanía da provincia de Lugo, o convencimento de que detrás de canto se movía na provincia de Lugo estaba el. Parecías a xente, parecíanos omnipotente. Todo canto se movía era porque el estaba detrás e porque lo quería. Na entrevista que Tonina Gai lle fixo a Paco Cacharro en 1994, cando nacía a Televisión Lugo, preguntoulle que lle parecía que moita xente dixese que era o dono de Lugo. Hai quen di que é o dono de Lugo.
Ui, a xente é moi optimista. Mire, a casi todo o mundo lle parece que aos máis lles vai as cousas moito mellor. Entonces, postos a atribuir poderes, facultades, capacidades de decisión, bueno, eu asombrome a veces de que me mezclan pois, en cuestións nas que nin falei nada, nin tuven nada que ver, nin estaba ao mellor siquera informado. E ao mellor, bueno, pois, a xente supón que sí, que non digo que non sea do de Lugo, pero sí que a súa capacidade de intervir nos asuntos da provincia e da cidade son moito maiores e non o son. Años 80, alcalde de la provincia de Lugo y diputado provincial que recibe una llamada de un supuesto alto cargo de Moncloa que le pide que presione sobre Cacharro, que le haga de alguna manera la vida imposible. Y la respuesta es, con Cacharro no se puede, Cacharro es como Dios. Luis Pérez di que o Campus Terra, de engadirlle un apelido como aos aeroportos ou as estacións, non habería dúbida de cal debería ser. López Bourio di que o campus debería apelidarse Paco Cacharro. E Víctor Portoveñe supón que quizáis Lugo saiba agradecer a Paco Cacharro as súas brillantes accións e que sería un acto de xustiza que esa gratitude se fixese visible no campus polo que loitou. Somos muchos lucenses que estimamos que Francisco Cacharro Pardo, sin haber ejercido la alcaldía de Lugo, pues fue teniente de alcalde y presidente de la Diputación, fue el hombre que más hizo por la ciudad. Ha sido, por tanto, como dicen muchos, el mejor alcalde que ha tenido. Como punto final a esta lembranza audiovisual, o entusiasmo agradecido de Sara Ruiz Rubio, de Triacastela, veterinaria pola Facultade de Lugo, a punto de ser doutora. Polo presente da miña Facultade de Lugo, da vosa Facultade de Veterinaria, cos pelos de punta, grazas, grazas e mil veces grazas. Está siempre presente. Y no solo en la familia, digo. O sea, por ahí. Hay gente que se va y ya no vuelves a saber de él. Sin embargo, aquí, pues, él está siempre decía Paco presente. también, pues debe estar en el purgatorio porque todavía no se han olvidado de él. Y en casa no... es imposible olvidarse.